Hola amigos de Arte en tus Manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy, como pueden ver, les traigo ruedas para carreta, aquí en dos tamaños para que ustedes puedan elaborar sus carretas o para decorar diferentes proyectos que vayan a elaborar. Así que amigos, de una forma muy sencilla les voy a enseñar a hacer estas ruedas y espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Así que los invito a que me acompañen hasta el final y no se pierdan nada de este nuevo proyecto. Bueno amigos, para elaborar las ruedas de carreta voy a utilizar de estos palitos de paleta si quieren hacer de pronto un tamaño pequeño, y si quieren hacer una rueda más grande pueden utilizar de estos palos jumbo. Estos palitos los conseguimos en estos almacenes de dólar, miren acá está, o también en almacenes donde dan elementos para manualidades. Listo. También voy a utilizar algo de palillos mondadientes, de pronto estos grandes, hay unos largos, o si no lo consiguen pues el tradicional, el pequeño. Y también voy a usar algo de cartón, de estos tubitos de papel higiénico. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es trazar una línea, o sea, hacer una guía aquí en los extremos para cortar y que nos quede recto el palo, ¿sí? En los dos lados, mira, así como se ve acá, ya sea en el grande o en el pequeño. Ya después entonces con el cúter o bisturí, entonces vamos a cortar. Lo hacemos varias veces hasta que podamos cortar esto. Entonces nos va a quedar el palito así, tanto el grande como el pequeño, y este palito, por ejemplo el de paleta, lo vamos a partir a la mitad. Vamos a tomar el cúter y en el centro vamos a cortarlo para que nos quede así. El palo grande, lo que voy a hacer es cortarlo a la mitad primero y después de esa mitad cortarla nuevamente a la mitad a lo largo. Entonces para sacar dos pedazos así, o cuatro pedazos, ¿no? Para que me salen dos pares de ruedas. Entonces miren así. Entonces ya tenemos el tamaño igual de largo y tratando de que nos quede más o menos parejo, no es necesario que nos quede totalmente recto. Esto ya teniendo esto así, ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a curvar. Entonces lo que voy a hacer, tanto en el grande como en el pequeño, ¿no? Les estoy mostrando es porque lo pueden hacer en los dos tamaños. Vamos a tomar una pincita así como esta, una pinza de bisutería, y vamos a comenzar a apretar. Listo, y cada vez que apretamos, entonces vamos girando un poquito. O sea, eso lo vamos haciendo poco a poco para que el palo se vaya curvando. Miren, vamos haciendo presión y vamos curvando. Miren que él va tomando curva, listo. Y este procedimiento entonces lo vamos a hacer por todo el palo, miren, así poco a poco y sin torcerlo demasiado, ¿no? Para que no se nos quiebre el palito, sino para que él vaya tomando curva. Ya después, si necesitamos de pronto curvarlo un poco más, después de que hayamos hecho todo el procedimiento de hacer esto para irlo curvando, miren, entonces miramos si le hacemos en algún punto de pronto un poco más, pero entonces la idea es esto, miren, irle dando la curva. Bueno, aquí ya terminé. Entonces miren, queda así, queda redondito, queda curvo, y lo que hacemos es tratar de que él quede lo más cerca posible. Entonces recuerden que solo hay que hacerlo poco a poco. Miren, así. Si de pronto necesitamos enderezar, le podemos hacer así con cuidado. Ahora lo vamos a pegar acá para que él ya quede cerrado. Entonces miren acá, si necesitamos un poco, le hacemos para que quede un poquito más cerca. ¿Sí? La idea es que quede lo más cercano y lo más
redondo posible, ¿listo? Que no nos quede muy deformado. Aquí entonces lo que voy a hacer es aplicar algo de pegamento blanco. Vamos a aplicar el pegamento y con un poco de cinta de esta. Pues aquí solo les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. No lo voy a aplicar todavía el pegamento, pero les voy a mostrar cómo lo hacemos. Entonces aplicamos un poco de pegamento aquí, lo cerramos, lo sostenemos allí y con la cinta vamos a verificar que quede bien unido. ¿Listo? Entonces aplico el pegamento, le pego la cinta y lo voy a dejar allí quieto hasta que seque y quede bien fijo. Bueno amigos, aquí entonces dejé pasar un buen tiempo, o sea mínimo hay que dejarlo pasar media hora mínimo. Y ya quedó fijo, miren. Aquí hice lo mismo con el palito grande para hacer una rueda más grande. Ya ustedes deciden de qué tamaño la quieren. Depende, el tamaño de estas ruedas depende mucho del palito que ustedes tengan, ¿no? Porque no sé, en su país los palitos de paleta se consiguen más largos, más cortos, entonces ya, o si consiguen ese palito jumbo o otro, también pueden utilizar de estos palos bajalenguas que utilizan los médicos para examinar a los pacientes, entonces ese palito también lo pueden utilizar. Listo, entonces la idea es armar este aro para poder hacer la rueda, ¿no? Entonces ya en el tamaño que ustedes quieran. Ya después de tener esto así, entonces voy a tomar un poco del cartón. Miren que aquí yo corté un pequeño trozo. Este trocito puede ser de más o menos del grueso, puede ser del grueso o de más o menos del grueso de la madera. Aquí de pronto unos 5 milímetros, más o menos, no es tan exacto. Entonces lo que vamos a hacer es tomar este cartoncito. Voy a utilizar un palo de brocheta y voy a hacer un eje. Este es para colocarlo en el centro, donde se van a sostener los radios de la carreta. ¿Listo? Entonces miren, le doy curva, lo desenrollo y más o menos ahorita cuando lo peguemos vamos a tratar de dar media curva, no le vamos a dar la curva completa, sino que con media curvita. Y después de tener esto así, entonces lo que hago es desenrollar un poquito y ahora entonces vamos a pegar. Entonces giro hasta donde se encuentre con el cartón. Allí voy a aplicar un poco de pegamento y entonces acá voy a enrollar lo que les digo, más o menos hasta la mitad. Listo, ya después de haber enrollado hasta la mitad, entonces cortamos y procuramos que esto quede bien al tamaño del palito, ¿no? Que no vaya a quedar muy desenvuelto. Si de pronto aquí el cartón, miren que aquí se levanta un poquito, entonces lo que podemos hacer es volver a aplicar aquí, porque como estos cartoncitos a veces pues son en capas, entonces se puede desenvolver una capa. Listo, entonces giramos, tratamos de que quede allí pegadito, pero igual estamos pendientes, podemos sostener firmemente hasta que él pegue y procuramos de que no se nos pegue al palo. Miren, yo lo giro y entonces así vamos a hacer los ejes de las ruedas. Listo, entonces vamos a hacer varios y después entonces lo retiramos de ahí. Entonces la idea es que él seque bien, entonces esperamos a que seque bien. Listo, entonces aquí ya los dejé secar, los retiramos, colocamos aquí en el centro. Entonces vamos a tratar de ubicar más o menos en el centro de la rueda. Entonces para esto ustedes pueden, en una hoja de cuaderno de papel, pueden hacer una X o una cruz y ahí ubicarlo, ¿no? Si no, entonces acá en una tablita como esta, entonces ubicamos más o menos que nos quede bien la distancia.
Ya tenemos como eje principal una cruz, ¿no? Entonces, digamos aquí colocamos el eje justo en la cruz. Y ahí ya entonces ubicamos que nos quede igual distribuido en los 4 lados, ¿no? Pero les digo, con una hoja de papel ustedes hacen una cruz y ahí se pueden ubicar. Listo, entonces ya después de tenerlo así centrado, miren que uno coloca el eje justo en la intersección y aquí buscamos distribuir la distancia hacia todos lados. Después vamos a tomar los palitos, estos palitos mondadientes, y los vamos a cortar. Aquí le quitamos la punta, miren, y así entonces vamos a tomar la medida sin que se nos corra, ¿no? Tomamos la medida más o menos, marcamos, debe ser con un lápiz. Entonces miren, verificamos que todo esté en el centro, marcamos más o menos la distancia, que todo nos quede bien distribuido y comenzamos a cortar palitos. Cortamos 8 palitos para este. Si van a hacer el grande, entonces miden el palito más grande y cortan 8 palitos. Bueno, ya después de que han cortado los palitos, miren, aquí tengo tanto el grande como el pequeño, ¿sí? Entonces ya separamos aquí los aros por un momento. Vamos a tomar los ejes. Para esto yo voy a utilizar un pedazo de acetato, pero si ustedes no tienen acetato, puede ser un plástico, porque cuando peguemos los palitos al eje, entonces necesitamos que no se adhieran fuerte, ¿no? Que lo podamos despegar fácil. Entonces con un acetato o con un plástico lo podemos hacer, ubicándolo encima de la hoja donde ustedes tienen la cruz dibujada, o la tablita así como esta, ¿no? Para pegar los palitos al eje, que queden así. Entonces miren, lo ubicamos acá, que quede justo en la intersección de la cruz, y de ahí en adelante entonces vamos a comenzar a pegar. Entonces, para eso miren, acá tenemos los palitos, están los del pequeño, aquí están los del grande. Lo que podemos hacer es sacar un poco de pegamento en una tapita, en lo que tengan. Podemos utilizar un palito de los mismos mondadientes, entonces, y ahí, o directamente, ¿no? Si quieren pueden untar con el palito o directamente con el mismo palito, así. Lo untan y lo vamos pegando. Entonces miren, aquí voy a pegar así, voy a pegar acá, primero en cruz, aquí también, y después en las diagonales. Así como pueden ver en la foto, entonces los pegamos y lo dejamos secar muy bien. Listo, ya con esto bien seco, entonces con cuidado yo ya los he despegado, pero entonces con cuidado los despegamos del plástico o el acetato. Listo, aquí ya tengo los ejes con los radios, miren, estos para poderlos ubicar acá en la rueda. Entonces, como ellos de pronto no nos va a coincidir exactamente, entonces debemos ubicarlo acá en la rueda y comenzar a cortar pequeños pedacitos en los bordes, irle quitando de pronto el palito, porque el aro, pues como ustedes ven, no es totalmente perfecto, ¿no? Puede tener alguna deformación o estar más curvo en algún lado que en otro. Bueno, y ya después de tenerlo así, entonces, como les digo, lo ubicamos y comenzamos a tratar de que encaje perfectamente. Aquí yo ya le hice ese proceso de ubicar los palitos y de irle cortando poco a poco para que le encaje así. Esto miren que le encaja perfecto. Entonces ya después de que le he hecho eso, ¿no? Con el bisturí le he ido quitando unos pequeños milímetros, ya 10 milímetros. De pronto lo voy cortando, lo voy colocando hasta que él encaje perfecto. Después de tenerlo así, entonces, como ustedes ven, lo introduje, él queda hasta el fondo, pero entonces voy a tomar un poco de cartón, este cartoncito que es bien prensado, no el que viene más ancho, sino este que es bien prensado, para darle una pequeña altura a la rueda, ¿no? Entonces miren,
¿sí? Cuando lo empujo, él va a subir esa pequeña altura que nos da el cartón. Entonces lo que hago primero es ubicarlo en esa posición y acá entonces con pegamento entonces un poco de pegamento. Vamos a utilizar un palillo, mondadientes, y vamos a ir colocando un punto de pegamento justo donde coincide aquí esta parte con la madera de la rueda, ¿ya? Miren, así. Vamos a colocarle en todo el contorno, así, tanto si van a hacer las dos tamaños, ¿no? Si van a hacer la grande o la pequeña, pues es un solo paso para esto. Ya después de que le hemos aplicado todo el contorno, entonces tomamos el cartoncito y presionamos para que él suba un poco. Ya después de que hemos hecho esto, entonces lo dejamos secar muy bien, le damos la vuelta y le aplicamos pegamento por el otro lado. Bueno amigos, aquí entonces ya se secó muy bien, verificamos que esté bien seco y ya lo podemos manipular. Entonces ya teniendo la rueda así, pues ahora vamos a tomar un poco de goma eva, puede ser de color marrón, y vamos a cortar una tira también casi del ancho de esto, puede ser un poquito menos. Entonces cortamos una tira que alcance a dar toda la circunferencia. Entonces, miren, tanto como para uno como para la otra, ¿no? O el tamaño que ustedes vayan a hacer. Entonces aquí vamos a tomar un poco de silicona caliente y vamos a comenzar a pegar esta goma. Entonces la aplicamos y vamos a colocarla por tramos, suavemente, para que, y no aplicamos demasiada silicona, ¿no? Para que no se desborde tanto. Bien. Así, entonces voy pegando y en el contorno lo voy aplicando lentamente, en poca cantidad, ¿no? Hasta lograr llegar hasta el otro lado, aquí al final. Entonces aplico y corto el excedente. Bueno amigos, ya después de haberle pegado el foamy o la goma eva, entonces ahora si ustedes quieren los pueden dejar de este color o le pueden aplicar pintura. Yo le voy a aplicar un poco de envejecedor, pintura envejecedora, esa base de agua. También pueden aplicarle otro tono, ¿no? Si ustedes quieren un marrón oscuro, el color que ustedes quieran. Yo le voy a aplicar esta porque me da un efecto muy natural.
Bueno, aquí ya dejé secar la pintura, miren. Entonces ahora vamos a tomar color metal, ¿sí? El color metalizado, y vamos a aplicar en esta parte. Es así, sin mucho detalle. Vamos a aplicar primero en esta parte que le pusimos la goma eva. De pronto así, con toques, no importa, no es necesario pintarlo en su totalidad. La idea es que se quede viendo algo del color de la goma eva, ¿no? Entonces le vamos a dar un efecto oxidado viejo. Entonces necesitamos que sea así, de esta manera. Listo, miren, así. De pronto por los lados también le podemos aplicar un poco. Miren, así. Y ahora lo que vamos a hacer es quitarle o aplicarle otro tono encima. Listo, entonces aquí también vamos a dar unos pequeños toques. Y así entonces lo completamos todo el contorno. Solo de la goma eva. Y también vamos a aplicar en esta parte. Miren amigos, aquí en esta parte del eje, al eje también le vamos a aplicar este color. Bueno amigos, ya después de haber dejado secar bien la pintura, ahora voy a tomar un poco de color verde. Puede ser un envejecedor o puede ser una pintura normal. Y vamos a comenzar a aplicar con pequeños toques, en pequeños toquecitos, para tratar de manchar lo que hicimos. Al hacer esto, lo que vamos a lograr es darle un toque de envejecido a lo que estamos haciendo. ¿Listo? Miren, como si fuera óxido. Entonces miren, pequeñas pinceladas, y así lo vamos haciendo en todo el contorno de lo que hicimos en el foamy, ¿no? Porque pues, supone este es el metal, esto es un metal, y entonces lo que queremos lograr es que se vea como antiguo. Y así entonces lo voy a continuar aplicando así como en vetas. Acá por el lado también, de pronto un poquito. Miren, así en pequeños toques, pero no lo cubrimos en su totalidad. Bueno amigos, y aquí entonces ya pueden ver cómo queda terminada la rueda, ¿sí? Esta quedó de 6 centímetros de alto, esta quedó de 3 centímetros y medio de diámetro. Entonces ustedes pueden decidir qué tamaño quieren hacer. Ahí queda ya perfecto para que lo podamos utilizar en nuestros proyectos. Así que amigos, espero que les haya agradado este proyecto, que lo puedan poner en práctica, así con todas las indicaciones que aquí les damos y que hacemos que sea fácil para todos ustedes.
Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Si nos pueden ayudar compartiendo este video con sus familiares, amigos en sus redes sociales, es de muy vital importancia para nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que nos volvemos a ver aquí en un proyecto más en su canal Arte en tus manos.